un destacado científico mexicano que exploró los misterios de la mente y el chamanismo antes de desaparecer de forma inexplicable. Su conexión con la curandera Pachita y los enigmas que rodean su vida continúa fascinando a quienes se adentran en su historia. El día de hoy exploraremos uno de los casos más enigmáticos que ha vivido México en su historia moderna, el caso de Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg fue uno de estos personajes que desafían cualquier categoría convencional. Nacido en México el 12 de diciembre de 1946, Grinberg fue un psicólogo, neurofisiólogo y, ante todo, un incansable explorador de los misterios de la mente humana. Se graduó en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y más tarde continuó sus estudios en la Universidad de Nueva York, donde obtuvo un doctorado en neurociencias. Sin embargo, lo que diferenciaba a Grinberg de otros científicos de su tiempo era su incansable curiosidad por lo que se encontraba más allá de la percepción material. Desde temprana edad, la mente de Grinberg se vio seducida por el entrelazamiento entre lo científico y lo místico, lo observable y lo intangible. Inspirado por su madre, quien perdió la vida debido a un tumor cerebral cuando éste tenía 13 años, comenzó a investigar las capacidades ocultas de la mente. Sus estudios lo llevaron a escribir más de 50 libros, en los que fusionaba conceptos de neurociencia, chamanismo y física cuántica para explicar el poder de la conciencia y su conexión con una red universal de conocimiento. Lo que realmente lo distinguió fue su convicción de que la realidad misma podía ser manipulada a través de la mente, una idea que lo llevaría a realizar experimentos audaces y finalmente a relacionarse con figuras extraordinarias, como la famosa curandera mexicana conocida como Pachita. El destino de Grinberg cambió radicalmente cuando conoció a Pachita, una enigmática curandera que poseía habilidades sobrenaturales, o al menos eso es lo que se decía. Era la década de los 70 y Pachita ya había ganado notoriedad en los círculos místicos de México debido a sus supuestas hazañas. Se rumoraba que podía realizar algo llamado como cirugías psíquicas. Dichos procedimientos los llevaba a cabo sin herramientas quirúrgicas, solo invocando el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador azteca, quien, según ella, fungía como su guía en cada procedimiento. Jacobo, quien se encontraba en una búsqueda constante de la realidad detrás de los fenómenos paranormales, se sintió atraído por la enigmática Pachita, por lo que tomó ropa suficiente para 3 días de investigación, y lo que encontró en ella lo desconcertó, pues lo que sería una breve investigación de días se prolongó por años. Grinberg documentó meticulosamente las operaciones y sanaciones que realizaba la curandera, muchas de las cuales desafiaban toda lógica médica. Se decía que Pachita podía abrir cuerpos con las manos desnudas y extraer tumores invisibles, o bien colocar órganos materializados que provenían de otra dimensión. Grinberg no era un espectador pasivo. En sus escritos detalló cómo asistió a varias de estas operaciones, atestiguando lo imposible. Aunque él mismo era un científico riguroso, la figura de Pachita le demostró que había una frontera borrosa entre la ciencia y lo inexplicable. En su libro llamado Pachita, describe cómo la curandera parecía ser capaz de manipular la materia y la energía de formas que la ciencia no podía explicar, sugiriendo la existencia de un campo cuántico de conciencia, una red invisible que unía todas las cosas. Para Grinberg, las habilidades de Pachita eran una prueba viviente de sus teorías sobre el potencial ilimitado de la mente. Sin embargo, lo más inquietante no era lo que Grinberg presenció, sino el efecto que estos encuentros tuvieron en su propio ser. Amigos cercanos afirmaban que Jacobo había cambiado tras su investigación con Pachita. Su mente se había abierto a nuevas realidades, pero también había comenzado a mostrar signos de estar demasiado cerca de un conocimiento peligroso. Lo más seguro es que, después de ese encuentro, Grinberg se encontraba ya en un camino del que no había retorno. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Grinberg desapareció sin dejar rastro. Su desaparición fue tan abrupta como inexplicable. Tenía 47 años y se encontraba en el punto más alto de su carrera. Trabajaba en su laboratorio en la UNAM y colaboraba con instituciones internacionales. La investigación señaló que había sido visto por última vez en su casa en la Ciudad de México y que planeaba asistir a una fiesta de cumpleaños en su honor. Sin embargo, eso nunca pasó. Lo que siguió fue una serie de eventos que acrecentaban el misterio de su desaparición. Su esposa, Teresa, fue interrogada por las autoridades, pues había sido la última persona en verlo, pero no se encontraron pistas concluyentes. La casa de Grinberg no parecía haber sido alterada. No había signos de violencia, ni indicios de una huida planeada, y la posterior desaparición de su esposa solo hizo más grande el misterio de lo que había sucedido realmente. A lo largo de los años han surgido diversas teorías que tratan de explicar lo ocurrido con Jacobo Grinberg y todo lo que rodea su desaparición.
Una de estas teorías, y la más popular, sostiene que Greenberg fue víctima de una conspiración internacional. Sus investigaciones sobre la conciencia y sus experimentos con el cerebro humano habrían atraído la atención de agencias como la CIA. Se especula que su trabajo, vinculado con el control mental y la manipulación de la realidad, lo habría convertido en un objetivo peligroso para el gobierno estadounidense, quienes lo habrían secuestrado o incluso lo habrían eliminado. Por otro lado, algunos de sus seguidores creen que Greenberg, con sus estudios sobre la naturaleza de la realidad, habría logrado cruzar a otra dimensión. Según esta teoría, el científico habría encontrado una forma de acceder a este campo cuántico que tanto estudiaba, desmaterializándose de nuestra realidad física en el proceso. Este salto dimensional explicaría cómo su desaparición fue tan repentina y por qué no se ha encontrado evidencia de su paradero. Pero también hay quienes sugieren que Greenberg se adentró demasiado en los misterios del chamanismo y pagó un alto precio por ello. En círculos esotéricos se comenta que, al interferir con los poderes ancestrales que manipulaba Pachita, desató una fuerza que terminó cobrándole la vida, llevándolo a un destino desconocido. Finalmente, hay personas que sostienen que, abrumado por la magnitud de sus descubrimientos y temiendo por su vida, decidió desaparecer voluntariamente. Esto sugiere que Greenberg habría planeado cuidadosamente su desaparición, esto para evitar represalias o protegerse de aquellos que veían su trabajo como una amenaza. A más de 25 años, su desaparición sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de la historia contemporánea mexicana. Este hombre que buscaba desentrañar los secretos de la mente y la realidad, terminó irónicamente envuelto en un enigma que parece imposible de resolver. ¿Acaso fue víctima de fuerzas que no comprendía? ¿O acaso logró lo que pocos han hecho y trascendió los límites de nuestra percepción? Como en sus propios estudios, la realidad parece estar escondida, en un lugar donde lo racional y lo místico se funden en un misterio sin respuesta. Sin duda este es un caso totalmente extraordinario y enigmático. Si este video te ha impresionado, te invitamos a que te suscribas y compartas con tus amigos, y así seguir explorando juntos los misterios del bajo mundo.